En este video vamos a desenterrar los oscuros mecanismos de la mente humana que se esconden en uno de los episodios más emblemáticos y también considerado como uno de los más perturbadores para la mayoría, el Día de Tontos de Bob Esponja. Este parece ser otro capítulo lleno de humor físico y situaciones absurdas, pero bajo la superficie se despliega una verdadera lección sobre la empatía, el orgullo y esa línea tan delgada que separa una broma sana de la crueldad pura. Para entender por qué este episodio nos deja un nudo en el estómago, primero debemos observar la actitud de nuestro protagonista. Bob Esponja no es únicamente un personaje alegre, él representa la inocencia en su estado más puro, casi infantil. Para Bob, el humor es una forma de conectar con los demás, un puente para compartir una sonrisa. Cuando decide poner un solo cubo de hielo extra en la bebida de un cliente, o cuando pide mayonesa de forma insistente, su intención no es molestar, sino crear un momento de sorpresa mágico. En su mente, una broma es un regalo, algo que no rompe nada y que no tiene víctimas. Es un humor que busca la unión, que importa. Sin embargo, del otro lado de la pared vive alguien con una visión del mundo completamente distinta. Calamardo Tentáculos. Es el retrato de la amargura y la frustración. Su vida es una cadena de sueños que no se cumplieron, desde su deseo de ser un gran músico hasta su anhelo de ser un artista reconocido. Esta falta de éxito lo ha convertido en una persona que siempre está a la defensiva, alguien que ve la alegría de los demás como un ataque personal. Cuando Calamardo se enfrenta al Día de Tontos, no ve una oportunidad para jugar, sino una amenaza a su tranquilidad. Pero aquí es donde la psicología se vuelve interesante, porque Calamardo, cansado de ser el blanco de las bromas inocentes de Bob, decide que él también quiere jugar, pero sus reglas son muy diferentes. Su motivación no es la diversión compartida, sino el deseo de sentirse superior. Existe una idea muy antigua, que dice que a veces nos reímos de los demás para sentirnos más inteligentes o poderosos, y eso es lo que, si vemos a nuestro alrededor, muchas personas hacen. Utilizan las bromas para minimizar a los demás. Eso también es lo que le pasa a Calamardo. Él necesita desesperadamente una victoria, un momento en el que él sea el que tiene el control y Bob sea el que queda en ridículo. Así nace su broma, un plan calculado, complejo y lamentablemente despiadado. La escena de la trampa es el momento donde todo cambia. Él prepara una cuerda, una red, una trampa de mostaza y una caída estrepitosa en un bote de basura. En ese instante deja de ser un bromista para convertirse en un agresor, y lo que es más importante, lo que sentimos nosotros como espectadores. En ese momento nuestra capacidad de ponernos en el lugar del otro se activa por completo. Sentimos el dolor de Bob Esponja porque la broma ha dejado de ser un juego para convertirse en una humillación pública. Bob Esponja es lanzado por toda la cocina, golpeado contra las paredes y finalmente desechado como si fuera basura frente a una multitud que queda en silencio. El contrato de amistad se ha roto. Lo que Calamardo siente en ese primer segundo de risa explosiva es un placer oscuro. Ese sentimiento que a veces tenemos los humanos cuando vemos caer a alguien que nos molesta. Pero esa risa es vacía, porque depende del sufrimiento de otro. La verdadera profundidad de este episodio aparece cuando el ruido cesa. La risa de Calamardo desaparece y es reemplazada por un silencio que pesa. Bob Esponja no se levanta riendo. Bob llora de una manera que nos rompe el corazón. En ese momento, la realidad golpea la conciencia de Calamardo. Se da cuenta de que ha cruzado una frontera de la que no se puede regresar fácilmente. Ha dejado de ser la víctima de las molestias de Bob para convertirse en alguien cruel. Aquí comienza una de las luchas más reales y humanas que hemos visto en la televisión, la batalla contra el orgullo. Calamardo sabe perfectamente que se pasó de la raya. Sabe que lo que hizo estuvo mal, pero pedir perdón le resulta casi imposible. ¿Por qué nos cuesta tanto decir lo siento? El orgullo es como una armadura que nos ponemos para no rebajarnos a los demás, para no sentirnos débiles. Para Calamardo, pedir disculpas significa admitir que el tonto fue él. Significa bajar la cabeza y reconocer que su supuesta superioridad era mentira. A lo largo del episodio, vemos cómo intenta acercarse a Bob para arreglar las cosas, pero siempre hay algo que lo detiene. Habla solo, ensaya con el clarinete, le envía un mensaje por botella, hace cualquier cosa antes que mirar a Bob a los ojos y hablar desde el corazón. Su ego está tratando de protegerlo de la vergüenza, buscando cualquier excusa para no sentirse como el malo de la película. Esta lucha es algo que hemos vivido alguna vez, esa sensación de saber que lastimamos a alguien y aún así, sentir que la palabra perdón se nos queda trabada en la garganta. Mientras tanto, Bob Esponja está viviendo el dolor de la traición. Cuando alguien en quien confías te humilla de esa manera, algo se rompe por dentro. La confianza es algo que tarda años en construirse, pero solo un segundo en destruirse. Bob huye porque ya no se siente seguro.
porque el lugar donde siempre fue feliz se ha convertido en el escenario de su mayor vergüenza. Este episodio nos deja una lección fundamental. El humor es una herramienta poderosa, pero tiene un filo muy peligroso. Existe una gran diferencia entre reírse con alguien y reírse de alguien. Calamardo olvidó que detrás de la risa debe haber respeto. Pensó que Bob, por ser tan optimista, no tenía sentimientos o que aguantaría cualquier cosa. Y ese fue su mayor error. Cuando Calamardo finalmente logra pedir perdón, lo hace porque la culpa se ha vuelto una carga que ya no puede soportar. El arrepentimiento es esa voz interior que nos recuerda que somos seres sociales y que necesitamos estar bien con los demás para estar bien con nosotros mismos. Pero el cierre del capítulo nos da una última sorpresa que nos hace pensar. Resulta que Bob y los demás habitantes sabían que Calamardo se sentía mal. Esto nos plantea una pregunta interesante. ¿Fue realmente un plan? ¿O Bob Esponja se sintió genuinamente herido? Si es así, Bob demostró conocer la psicología de Calamardo mejor que nadie, llevándolo al límite del remordimiento para enseñarle que la crueldad siempre tiene un precio. Este episodio no es una historia como las demás caricaturas, es un espejo de nuestras propias vidas. Nos recuerda que nuestras palabras y acciones tienen un impacto real en quienes nos rodean. Cada vez que elegimos burlarnos de alguien para sentirnos mejor, estamos alimentando nuestro lado más oscuro, ese lado que nos aleja de los demás y nos encierra en nuestra propia amargura. Calamardo no es una persona malvada, pero es una persona herida que dejó que su frustración se convirtiera en veneno. Como personas que buscamos aprender y crecer, debemos entender que la verdadera inteligencia no está en planear la broma más ingeniosa, sino en tener la sensibilidad suficiente para saber cuándo detenerse. Existe una parte del público que con el paso de los años ha comenzado a ver este episodio desde un ángulo totalmente distinto. Hay quienes creen firmemente que Bob Esponja en cierta forma se lo merecía. Y aunque suene duro, esta postura tiene argumentos psicológicos muy válidos. Y lo pensamos bien, Bob Esponja ignora sistemáticamente todos los límites de su vecino. Durante toda la mañana, somete a Calamardo a una tortura de bromas pequeñas e insignificantes que acumuladas pueden volver loco a cualquiera. Para una persona que valora su soledad y su silencio, la insistencia de Bob Esponja no es inocencia, es una falta de respeto constante. Filosóficamente podríamos preguntarnos, ¿es realmente bueno alguien que no entiende un no por respuesta? Desde este punto de vista, la gran broma de Calamardo no fue un acto de maldad gratuita, sino una explosión necesaria. Un basta ya después de años de aguantar a un vecino que no respeta su espacio personal. Para muchos, Calamardo no fue el agresor, sino alguien que finalmente se defendió, dándole a Bob una cucharada de su propia medicina para que entendiera lo que se siente estar atrapado en una broma que no quieres vivir. Sin embargo, sea que creas que Bob se lo buscó o que Calamardo se pasó de la raya, la escena de la trampa sigue siendo el punto donde todo cambia. El Día de Tontos nos enseña que el respeto es la base de cualquier relación y que la verdadera valentía no está en nunca equivocarse, sino en tener la humildad de reconocer nuestros errores y pedir perdón de verdad. Al final, la pregunta que nos deja este análisis es simple pero profunda. ¿Qué tipo de personas queremos ser? ¿Queremos ser como Bob, que busca la luz y la conexión en cada detalle pequeño? ¿O queremos ser como Calamardo, que permite que su orgullo le impida ser un buen amigo? La próxima vez que pensemos en hacer una broma, recordemos este episodio. Recuerden que la risa más bonita es la que se ve de los dos lados, y que no hay nada más valioso que cuidar el corazón de quienes nos rodean. Gracias por acompañarme en este viaje al fondo de la mente de los personajes de nuestra infancia.